Muy buenas noches tengan ustedes. Están en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará el relato de ficción La reaparición de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle entre los años de 1893 y 1894. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Rojas hoy no nos comentará las noticias porque está bastante enfermito, tiene gripa y tos. Y le mandamos un saludo y un abrazo. Sergio, componte, por favor, te necesitamos aquí en el programa. Te queremos aquí, mi amigo y maestro. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema Bob Dylan, Nobel de Literatura. Muchísimos saludos a mi querido amigo Salvador Vargas Arriaga por su cumpleaños. Esperando se la pase muy bien con su familia y amigos, que tiene montones. Querido Chava, te mando un abrazote y todo mi cariño para ti y tu familia. Y te dedicamos con mucho gusto este programa. También mando saludos y felicitaciones a mi querido amigo Daniel Palma García, que es su cumpleaños, fue su cumpleaños ayer. Y Daniel, también te mandamos un abrazo a ti y tu familia. Le presento a usted con mucho gusto a Alejandro Calderón García, quien nos presentará el relato de ficción La reaparición de Sherlock Holmes. Así es. Adelante, bienvenido, Alejandro. Es cierto lo que dice mi amigo, el creador de este personaje, de Sherlock Holmes, el autor Sir Arthur Conan Doyle, llegó un momento de su vida en que se fastidió, quizás se cansó ya de haber escrito tantos relatos, tantas aventuras, porque sus relatos están contados, titulados como aventuras, y decide en un momento dado ya, quizás como también lo comentó Abraham, con cierta envidia por la popularidad que había alcanzado este personaje, inexplicablemente decide desaparecerlo. Básicamente lo mata. Lo dijimos en el relato anterior, que se llamó El problema final, donde valga la redundancia, finalmente Sherlock Holmes se enfrenta con su mortal enemigo, el profesor Moriarty, una inteligencia superhumana, dotado de una gran capacidad de organización, nada más que era líder de un grupo criminal bien formado por este profesor. También, como lo comenta Abraham, por ahí el público que seguían con mucho interés todas las aventuras de este personaje, empezaron a exigir que escribiera más, y entonces el mismo periódico, el Strand Magazine, donde se publicaban las aventuras, llega a ofrecerle pues una buena fortuna a Sir Arthur Conan Doyle para que reviviera el personaje, y ante tanta presión, no sé si el dinero o la presión de los lectores, decide, 45,000 libras le ofrecieron en aquellos años, y decide, volver a escribir nuevas aventuras de Sherlock Holmes. Presenta él varias aventuras y se llama como título principal La reaparición de Sherlock Holmes. Básicamente es la segunda etapa del escritor, y lo revive con un relato titulado La aventura de la casa vacía, y nos cuenta, otra vez narrado por el doctor Watson, nos cuenta que después de la desaparición de Sherlock, el doctor Watson por costumbre siguió tratando de encontrar solución a los crímenes que se siguieron sucediendo en Londres, algunos con regular éxito, otros pues no. Uno de esos casos fue el asesinato de un joven noble llamado Ronald Adair, que fue asesinado de una manera terrible, un balazo en la cabeza, le dispararon con una bala expansiva,
los motivos no se supieron. El crimen quedó en misterio porque la habitación donde había muerto el joven estaba cerrada por dentro, la ventana que daba a la calle estaba a una altura de más de 6 metros y no había huellas alrededor de la casa que pudieran dar indicios de alguna línea de investigación, como dicen ahora. Y entonces Holmes le empieza a platicar, a relatar todo lo que tuvo que hacer para permanecer oculto, porque no, con la desaparición del profesor Moriarty, no había desaparecido totalmente la organización criminal, a pesar de que Holmes había dejado pistas, huellas para que terminaran con esa organización. Quedaron 2 o 3 cómplices de Moriarty que lo buscaban para darle muerte, y entonces a raíz de eso permaneció oculto casi 10 años Holmes. Regresa y le pide otra vez al doctor Watson que lo acompañe en otra nueva aventura. Watson obviamente no se niega, pues sí es lo que estaba esperando él, volver a revivir las aventuras con su amigo. Lo invita y lo acompaña a una casa vacía, por eso es el título, de la aventura de la casa vacía, y se van en la noche, entran a esa casa abandonada, una casa vacía, a oscuras, y esa casa está precisamente frente al departamento que años antes habitaba Sherlock, pero ellos se ubican enfrente, en una casa totalmente vacía, dominando el frente de su casa y la calle, porque Holmes pensaba que si lo iban a asesinar o si iban a intentar asesinarlo, lo iban a hacer desde la calle. Su sorpresa fue más grande porque cuando están esperando el ataque, oyen que alguien va a entrar a la casa y ellos mismos, en la misma habitación en que están, se ocultan en lo más oscuro y entra un sujeto que arma un rifle demasiado extraño para ellos, un rifle desconocido. Y en el caso del asesinato del joven Ronald Adair, a pesar de que la casa estaba en una calle muy concurrida cuando lo mataron, no se oyó el ruido de algún disparo. La certeza era de que había muerto con una bala. Y entonces en ese momento entra el sujeto que les digo, arma el rifle y dispara. Dice Watson que nada más se oyó un zumbido, no se oyó la explosión normal de un disparo, se oyó un zumbido. Y es en ese momento cuando Holmes y Watson se lanzan sobre el tipo, el asesino, y lo capturan, lo dominan. Llega el inspector Lestrade, un amigo que ya habíamos comentado de la policía, un amigo de Holmes, y someten al criminal. Resulta que este criminal era alguien que había estado en servicio en la India, había sido militar retirado y era el más famoso cazador de tigres en la India, un hombre con una puntería diabólica. Vamos a entrar a nuestro platillo principal de este programa, que es una mesa de opinión con el tema Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016. Las primeras memorias que yo tengo de Bob Dylan se remontan a los tiempos de la escuela preparatoria. Seguramente en el segundo año, cuando ya estaba yo más interesado en la música de rock en inglés, un poco por Elvis Presley, que aunque estaba vetado en México, nos ingeniábamos para escuchar algunas de sus canciones. Un poco por los Beatles también, que causaron sensación cuando llegaron a México, allá por el año de 1964, con las canciones de Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Quiero estrechar tu mano, y algunas otras causaron realmente mucho furor. Pues yo, antes que el rock en inglés, escuché mucho rock en español a través de Radio Variedades, Radio 1000 y todas esas estaciones queridísimas de la Ciudad de México, y artistas como Enrique Guzmán, César Costa,
Alberto Vázquez, Angélica María, los hermanos Carrión, los Teen Top, los Locos del Ritmo y una gran multitud de artistas que cantaban rock en español y que fue un filón importante realmente. Volviendo con Bob Dylan, de las primeras canciones que escuché fueron Maestros de la Guerra. Pero en ese tiempo, francamente, eran letras muy duras y difíciles de asimilar, comparada con las canciones de rock en español, que eran canciones muy suaves, con letras sin ninguna imaginación y muy rítmicas. Simples, se puede decir. Simplonas, bueno, simples, no simplonas. Y estas canciones realmente yo las sentía muy difíciles, duras. Hablaban de cosas que no estábamos acostumbrados y muy difíciles de asimilar, porque la llamada canción de protesta en México todavía no se desarrollaba y nosotros no teníamos una guerra de Vietnam que las justificara, y las noticias del mundo no corrían tan rápido como hoy y a veces tardaban meses y años en darse a conocer. Además de que cantaba con una voz muy gutural y francamente no se le entendía muy bien. Y tomando en cuenta todas estas cosas que acabo de mencionar, tiene un gran mérito haber triunfado como lo hizo, y esto lo eleva a un grado mayor de importancia. Por esto ya tiene, en mi punto de vista muy personal, un lugar preponderante en el mundo de la música y ahora también en el de las letras. Bob Dylan, llamado por algunos rebelde, por otros poeta, fue el que dijo metafóricamente, porque así hablaba metafóricamente, lo que nadie en medio de la gran tensión de la Guerra Fría se atrevía a decir. Bob Dylan, para algunos y para otros, el mayor y el mejor representante de la canción de protesta de todos los tiempos. Hoy es el nuevo Premio Nobel de Literatura 2016. La segunda canción que vamos a analizar un pedazo es A Hard Rain's Is Gonna Fall. Dura lluvia va a caer, del año 1963. Vi a un recién nacido rodeado de lobos salvajes. Vi una autopista de diamantes que nadie usaba. Vi una rama negra goteando sangre fresca. Vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban. Vi una escalera blanca cubierta de agua. Vi 10,000 oradores de lenguas rotas. Vi pistolas y espadas en manos de niños pequeños. Y es dura, muy dura la lluvia que va a caer. La siguiente canción dice, está todo bien, ma. It's alright, ma. También de 1965. Y la letra más o menos dice, aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Esta canción la escribió en Woodstock en 1964. 40 años después, haciendo una retrospectiva, Dylan aseguró que ya no podía escribir canciones como esta. No sé cómo escribí esas canciones. Me trato de sentar y escribir algo como eso. Lo hice alguna vez y puedo hacer otras cosas ahora, pero eso ya no lo logro. Una frase que ha dado la vuelta al mundo desde su lanzamiento en 1966 y sigue dándola. Es parte del disco Blonde on Blonde, el cual recomendó la Secretaría del Comité del Nobel de Literatura para entender la poesía del autor, que se adjudicó el Nobel de Literatura número 109. A pesar de que hay personas que no están de acuerdo con el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura, pienso particularmente que la mayoría sí lo está. Si lo hubiera puesto a votación por un número homogéneo de personas, posiblemente hubiera conseguido más del 70%. En mi vida me he quedado fuera de algunas etapas muy importantes y tampoco pude poner interés a lo que se generaba en muchos aspectos culturales, ya sea de música o de películas o de novelas o de libros. Y entonces afortunadamente a mi hijo le ha interesado mucho estos temas, la música en general, sobre todo la de Estados Unidos, y tiene él muy buenos conocimientos y esperamos que también nos ayude, nos ilumine con lo que él sabe. En efecto, este premio Nobel generó mucha polémica, mucha controversia, pero yo creo que en gran parte, en primero porque se tiene una idea
generalizada de que al hablar del Premio Nobel de Literatura solamente nos referimos a libros y escritores como tales. Y en otro punto también, porque yo creo que a pesar de la universalidad de la obra de Dylan, de todo lo que abarca sus escritos, porque al final de cuentas lo que escribe son poemas llevados a las melodías, a pesar de la profundidad de sus letras, y de lo extenso de su obra, lamentablemente no es muy conocido, ¿no? entre las masas y lo que es más lamentable, entre los jóvenes, porque no hay que olvidar que aunque él ha rechazado esa situación, él es considerado como un vocero de la generación de los 60, es decir, de aquella generación que tuvo en sus manos, que sintió el deseo, que tuvo la posibilidad, que la tuvo como una posibilidad real de creer en poder cambiar el mundo, de poder hacer un mundo mejor. ¿Cuántos poemas de Nicolás Guillén no hizo canción Pablo Milanés, ¿no? Y así, o de Lorca, o de García Lorca, o de Martí, Miguel Hernández. Sí, exacto. Entonces, yo creo que estamos injustamente separando la poesía solamente por considerar que ya es en una canción, como si eso significa que deja de ser poesía. Y claro que no. Quizá, por ahí leí en un texto, precisamente en estos días, quizá viene la confusión con el invento de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se trasladaba, cómo se daba a conocer la literatura? Era una tradición oral, hablada, ¿no? de generación en generación, y los juglares por eso eran muy importantes, porque ellos transmitían esta literatura oral. Uno de los motivos de no ser tan famoso como debería de ser, quizás sea porque le tocó en un momento crucial de la música donde estuvieron juntos muchos grupos estelares completamente, que con uno de ellos solo deberían para llenar toda esa época. Estuvo Elvis, el Rey, los Beatles, los Rolling Stones, los Beach Boys y un montón de solistas, y luego Bob Dylan, y es imposible, ¿cómo se llama? Por ejemplo, como Oscar Chávez, que no era muy bien visto por algunas empresas, sobre todo por la televisión o los promotores, que no les interesaba, por ejemplo, que se exaltara el nacionalismo o la rebeldía de la juventud que se estaba dando en esos años. Quizás por eso también no fue tan popular, no sé. Pero curiosamente, todos estos que estamos mencionando, los Rolling Stones, todos, Jimi Hendrix, todo lo que fue en los 60s y los 70s, a final de cuentas, todos ellos reconocen tener influencia de Dylan. Es más, todos ellos hicieron o han hecho o están haciendo o van a hacer covers, es decir, versiones, no, más ahora, versiones de las canciones de él, y a veces son mejor versiones las que las originales, por el tipo de voz que usa Dylan, que ahorita vamos a platicar eso. Pero yo creo que más que nada aquí en México como que llegaba a lo más comercial, o lo que nos permitían escuchar o les permitían escuchar. Pero sí era una gran influencia. Es más, una vez en una reunión, porque sí se reunían en fiestas, Dylan, Elvis y los Beatles, entre otros. Dylan le dijo a los Beatles: no puedo creer que ustedes, con toda la audiencia que tengan, canten este tipo de canciones. O sea, como diciéndoles canciones chapitas, que no sí, tienen sencillas. Nada. Bueno, pues a los Beatlemaníacos, pues esto no les puede gustar mucho. Digo, yo también soy fan de los Beatles, pero tenía razón. Y por cierto, hay una historia ahí entre Eric Burdon de Los Animales y Bob Dylan, porque la famosa canción de La Casa del Sol Naciente, que la versión más conocida es la de Eric Burdon y Los Animales. Sí, claro. Pero ellos a su vez la toman de una versión de Bob Dylan, pero no es de Bob Dylan. Bob Dylan escuchó esta canción en un burdel ¿Y la cantaba? Sí, nada más. Porque habla de la perdición que lleva el vicio y el alcohol. Pero Bob Dylan le da una visión, un sentido más sórdido, más de perdición, ¿no? Y estos cuates le dan una visión más
como psicodélica, ¿no? Con la visión que cargaba de los 70s. Cada línea nos puede dar una imagen, y al final de cuentas esa es la poesía. Eso es lo que logramos con un poema, ¿no? Más completo más más completo no pudo haber estado el programa. Yo siempre he reconocido que mi hijo tiene bastantes conocimientos en ese sentido. Hemos platicado mucho de música y a mí me sorprende. Amigos, mucho. pues se nos ha terminado el tiempo. La charla estuvo muy interesantísima. Muchas gracias al licenciado Alejandro Calderón Ramírez por todos sus conocimientos y sobre todo por su buena voluntad de estar aquí, ayudándonos un poquito con estos temas. Jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.